Bienvenidos a Teología para el Alma, un espacio para pensar, sentir y reencontrarnos con lo más profundo de nuestra fe. Aquí exploramos la palabra de Dios no solo con la mente, sino con el corazón, buscando comprender no solo lo que dice, sino lo que transforma, porque la verdadera teología no es solo conocimiento, es vida para el alma. Bienvenido a nuestro último video acerca de la controversia del canon del Nuevo Testamento. Hoy daremos por concluido nuestro tema del canon del Nuevo Testamento que hemos desarrollado a lo largo de 4 videos. Es muy importante que nosotros estemos claros de cómo fue que se estructuró nuestro Nuevo Testamento y cómo se desarrolló, porque hoy en día el Nuevo Testamento está siendo atacado seriamente por los descubrimientos de ciertos escritos de los que ya hemos hablado en otros videos y no haremos mención en este momento. Pero es importante que nosotros manejemos el proceso. Yo comentaba en videos anteriores que los libros cristianos no circularon todos como un conjunto. Comenzó a aparecer uno en uno. El primero fueron las cartas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, y que tampoco circularon como un conjunto de cartas que estuvieran unidas unas con otras. Pablo escribió la carta primera a los tesalonicenses, segunda a tesalonicenses, y esas cartas fueron relevantes e importantes en primer lugar para las comunidades de Tesalónica. Pero una vez que el apóstol Pablo fue cobrando relevancia a lo largo de toda la región de Europa, parte de la zona mediterránea donde él estuvo, donde él principalmente se movió en la predicación del evangelio, entonces esas cartas comenzaron a ser copiadas por amanuenses, por escribas, y fueron llevadas a otras comunidades, y esas cartas iban circulando de manera independiente a través de rollos, a través de manuscritos. Y lo mismo sucedió con los evangelios, el resto de la epístola y el libro de Apocalipsis, que comenzó a circular principalmente en los alrededores del Asia Menor, que es a las 7 iglesias a las que está dirigida históricamente el libro de Apocalipsis. Pero una vez que estas cartas, que el ministerio apostólico fue cesando, todo lo que ellos escribieron, sus dichos, sus frases, sus enseñanzas, fueron tomadas tan en serio y se replicaron a través de su mensaje, que comenzaron a circular cartas en diferentes lugares, escritos en diferentes lugares. Los evangelios iban de lugar en lugar, pero no iban como conjuntos. En algunos lugares contaban con algunos escritos, en otros lugares contaban con otros escritos, y en general se fueron dando a conocer de lugar en lugar, de sitio en sitio, y así fue la divulgación inicial del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque en el video pasado mencionábamos que hubieron criterios, o hubo criterios, más bien, hubo criterios que le ayudó a la iglesia a definir cuáles eran los libros que a lo largo de su historia ellos habían reconocido como libros sagrados. Entonces, ¿cuáles fueron estos 4 criterios? Que básicamente fueron estos 4, aunque debemos de mencionar que nunca fueron elaborados directamente como estos son nuestros 4 criterios. De hecho, la palabra canon viene del griego canon, que significa caña, y la caña era un elemento que se utilizaba como se utiliza la plomada o las varas para medir. Entonces, ellos cuando llaman canon del Nuevo Testamento están refiriéndose a las normas, a las reglas que fueron utilizadas por la comunidad cristiana inicial para establecer que un escrito era sagrado y por qué debía ser aceptado como escritura inspirada, y cuáles, los que no pasaban por estas reglas, los que no cumplían con estas normas, este canon, debían ser rechazados y no admitidos dentro del cuerpo del Nuevo Testamento. Entonces, esas 4 reglas fueron: primero, la apostolicidad. La apostolicidad tiene que ver con la antigüedad de un escrito. Para poder aceptar un escrito como de origen apostólico, pues se tenía que comprobar que tuvo su origen en la fecha cercana a la vida de un apóstol o poco tiempo después. Es decir, que tuvo que haber sido escrito por un apóstol o por alguien cercano a ese apóstol. Podría ser un discípulo, y esa era la primera norma que debía establecerse, y esa norma obviamente no la pasaban ninguno de los escritos gnósticos que nosotros conocemos hoy en día y que la crítica moderna trata de hacernos pasar como evangelios auténticos. Ninguno de esos evangelios circulaban ya en el siglo I, así que no podían tener un origen apostólico, y esa era la primera norma que daba por descartados todos estos escritos. La segunda norma era la catolicidad. Como mencioné al principio, estos escritos circulaban de lugar en lugar, y
No todos circulaban al mismo tiempo en un solo paquete porque no había un conjunto de escritos, pero estos escritos fueron llegando a diferentes lugares, y las iglesias lo que hacían era coleccionar estos escritos que estaban siendo reconocidos como sagrados, como escritos santos, como literatura inspirada en otros lugares, en otras iglesias. Y entonces fueron las iglesias creando su colección. El principio de catolicidad establece la universalidad de estas cartas. Es decir, que la iglesia cristiana de los diferentes lugares, de los diferentes puntos del mundo, reconociera que esto eran parte de los libros sagrados. Es decir, si un libro era solamente conocido por una comunidad específica, pero no era conocido en otras comunidades o no estaba difundido su uso dentro de la iglesia, era rechazado por su falta de catolicidad. Esta era una norma que también no cumplían los escritos gnósticos, porque los escritos gnósticos comenzaron a aparecer de sorpresa y pugnaban por querer ese reconocimiento apostólico del que carecían en absoluto. Además, que no eran reconocidos por la mayoría de las iglesias, algunos eran apenas reconocidos en algunos sectores. Al carecer de catolicidad, es decir, de universalidad, no eran escritos conocidos por el conjunto mayor de las iglesias cristianas, entonces fueron rechazados. Lo que sí cumplían fueron nuestros escritos del Nuevo Testamento. Lo otro era la de la coherencia teológica. Ese era el tercer principio, la coherencia teológica. Significaba que los escritos del Nuevo Testamento tenían que tener una consonancia, tenían que ser coherentes con el resto de las enseñanzas de la Escritura y con la tradición apostólica que también existía todavía en ese tiempo y era utilizada para medir el valor sagrado de estos escritos. Entre más se alejaba de la tradición apostólica y de la coherencia teológica de la iglesia un escrito, entonces menos probabilidades eran de que hubiese sido inspirado por el Espíritu Santo y que la iglesia lo fuera a reconocer como tal. Entonces, volvemos al punto. Los escritos gnósticos, los evangelios gnósticos, en su mayoría o en su plenitud, por decirlo así, se alejan por completo de la coherencia teológica que sí tienen nuestros libros del Nuevo Testamento, proponiendo cosas tales como las que hemos mencionado, de que Jesús no tuvo un cuerpo real, sino que solamente era un cuerpo aparente, de que la salvación se obtiene únicamente a través de elevados conocimientos, que es accesible únicamente a un grupo reducido de iniciados. Por supuesto que esto no está en coherencia ni en consonancia con las enseñanzas apostólicas, donde por ejemplo el mismo apóstol Juan escribió en primera carta de Juan que todo aquel que no reconocía que Cristo había venido en carne era un apóstata o era un hereje. Entonces, estos evangelios gnósticos rompían con la coherencia del Nuevo Testamento y con la herencia teológica que habían dejado o habían legado a las futuras generaciones la tradición apostólica, por lo que también fueron rechazados de la canonicidad. Y finalmente estaba el valor litúrgico de los libros, es decir, que en las iglesias se comprobara que hacía mucho tiempo en las asambleas, en las reuniones, en los días especiales como la Pascua, la celebración de la Cena del Señor, la resurrección de Cristo, etcétera, que en las fechas especiales de la iglesia estos libros fueran leídos de manera pública hacía mucho tiempo. Es decir, que la iglesia le hubiese dado ya desde hace mucho tiempo un valor litúrgico. Nuevamente, nuestros 27 libros del canon del Nuevo Testamento cumplían con esta función o con este rol, pero no así con los libros gnósticos que solamente eran leídos en reuniones secretas, en grupos ocultos, cumpliendo con tradiciones que solamente ellos conocían o con ritos y ceremonias que no estaban testificadas por los apóstoles ni por la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Entonces, estos criterios, estos 4 criterios, la apostolicidad, la catolicidad, la coherencia teológica y el valor litúrgico, fueron los que permitieron que nuestros 27 libros del canon del Nuevo Testamento fueran finalmente reconocidos por la iglesia, porque pasaban por esta prueba, por este canon, por esta norma, por esta regla, por este estándar. En cambio, los escritos gnósticos y todos los escritos que finalmente no fueron aceptados dentro de la comunidad eclesial fue porque no cumplían con uno o varios de estas normas, de estas reglas, para que fueran reconocidas su canonicidad.
Así que ahí tenemos nuestras reglas, ahí tenemos las normas. Ahora sabemos por qué tenemos 27 libros y no 30, ni 35, ni 40. ¿Por qué fueron estos 27 y no otros 27 los reconocidos? Fue simplemente porque no cumplían con el estándar, con la norma que la iglesia entendió que debían de ser los criterios para darle el reconocimiento a un escrito sagrado. Así que finalmente hemos llegado a la conclusión de este hermoso tema. Espero que haya servido de edificación para usted. Recordemos que toda escritura es inspirada por Dios. Así que cuando usted vaya a la Biblia, vaya con la certeza, con la seguridad de que usted lo que va a leer en esos 66 libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es palabra del Señor, y que toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfeccionado y apto para toda buena obra. Así que vaya con confianza a la escritura, léala con tranquilidad. Usted puede saber que este fue un proceso donde el Espíritu Santo inspiró la Biblia, pero no solamente la inspiró, la preservó y nos ha permitido que hasta el día de hoy Dios a través de ella nos siga hablando. Vaya con confianza, léala con tranquilidad, que es palabra de Dios inspirada y tiene un mensaje especial de Dios para usted. Que Dios le bendiga.